en Primera de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer solo el verso 16 y verso 17. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y verso 17. Gloria sea al Señor. First of Timothy, chapter 3, verse 16 and verse 17. Vamos a darle tiempo que lo encuentren y vamos a leerlo en reverencia a la palabra del Señor. And we're going to read it in reverence to the Lord. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y verso 17. Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo, es que aquí en mi papel que puse mis notas, ni le puse ni uno ni dos, nomás dice Timoteo. Bueno. Entre 1, 16 y 17. Exactamente, 16 y 17. De segunda de Timoteo. Second of Timothy. I apologize. Oh, gracias, pastor. Oh, gloria a Dios. ¿Qué haríamos sin el pastor Granados? Me vuelvo loco. Gloria a Dios por hombres como él, detallistas en lo que es la obra del Señor. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo leemos todos a una sola voz. Toda escritura es inspirada divinamente por Dios, útil para enseñar, para corregir, en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Así como está, incline su rostro y vamos a orar. Please bow your head, let us pray. Heavenly Father, we want to give you the honor and the glory for you being God, for allowing us to gather in this afternoon. Pedimos, Señor, en esta hora que sea usted, a través de su Santo Espíritu, el que abra nuestro entendimiento y nuestra comprensión. Sea usted en mis labios, yo solamente un vaso, Señor, pero que usted reciba la honra y la gloria, y que nuestros hermanos puedan ser inspirados, puedan recibir palabra de verdad, y podamos, Señor, hacer las cosas que tú nos has mandado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar asiento. You may be seated. Así que el apóstol Pablo, the Apostle Paul, precisamente escribiendo al joven ministro Timoteo, writing to the young minister Timothy, le dice, toda escritura, says all scripture, es inspirada divinamente, is divinely inspired. Y la palabra inspirada, en the word inspired, quiere decir que es recibida de parte de Dios. It means it is received from God. Así que es algo que hemos recibido que viene de Dios, pero esa inspiración divina, y dice que la palabra o la escritura es útil. En la scripture it is also good para enseñar, to be able to teach, para redarguir, to reprove, para corregir, for correction, para instituir en justicia, for instruction in righteousness, y todo eso, and all those things, para que el hombre de Dios, so the man of God, no para que el hombre de pecado, not for the man of sin, o el hombre sin Dios, o the man without God, sino que el hombre de Dios, but the man of God, dice, sea perfecto, can be perfect, enteramente instruido en toda buena obra, truly furnished into all good works. Aleluya, gloria a Dios. Hoy voy a hablar un poquito más español. I'm going to be dictating more into Spanish. No se me sienta mal, do not feel bad. La hermana Amy y la hermana Emma, Sister Emma, they're not left out, no las estoy dejando afuera. Les he dado mi lección en inglés. I give them my lesson in English, ¿verdad? Para que me dé un poquito de fluidez esta hora, so I can have a little bit more of a fluently today. ¿Verdad? Quiero aprovechar, I would like to take advantage del tiempo, all the time. Y
Posteriormente, hace 2 semanas, 2 weeks ago, habíamos hablado, we spoke, la importancia, the importance de poner atención, to pay attention, lo que tenemos, what we have. Hay algunas, digamos, instituciones religiosas, there's some religious institutions, donde a la Biblia, ¿verdad? Es solamente it is one de las muchas herramientas, of the many tools que Dios ha usado, that God has utilized, para con el hombre, but with men. Pero para esas religiones, but for those religions, la Biblia, the Bible, no es la máxima autoridad. It is not the most, is not the authority of God. Sino más bien, but rather, la tradición, but tradition, ¿verdad? Tiene más valor, it has more value, que la misma Biblia, the Bible. Para algunas, for some. Para otros, for others, la Biblia, the Bible, es solamente una herramienta, it's only a tool, pero que quedó en el pasado, the state and the past. Que ahora hay nuevas revelaciones, there's new revelations, ¿verdad? Es decir, ponemos, digamos, vamos a ponerla así, nueva revelación. Nueva revelación, ¿verdad? Y voy a tratar de no usar muchos nombres religiosos para que usted no se me pierda, pero solo un ejemplo. La iglesia católica, the Catholic Church, la iglesia ortodoxa griega, ortodoxa rusa, the Orthodox Greek Church, the Orthodox Russian Church, la iglesia anglosajona, the Anglo Church, es decir, la iglesia de Inglaterra, mejor conocida como la iglesia de Inglaterra, mainly known as the Church of England. La Biblia, the Bible, no es la máxima autoridad, is not the most authority, sino la tradición, but tradition, es lo que tiene prioridad, what has priority. Así que aunque la Biblia diga algo en contra de la tradición, if the Bible says something against tradition, dicen, no te preocupes, don't worry. La tradición tiene prioridad, has priority. Otras religiones, other religions, como los mormones, like the Mormons, ¿verdad? Que tienen otro testamento de Jesucristo, así le llaman. They have another testament of Jesus Christ, that's how they call it, que es la revelación de Joseph Smith, which is the revelation of Joseph Smith. Están también el grupo de los islámicos, the Islamic groups, ¿verdad? Con el Corán, with the Quran, que son 600 años después del cristianismo, 600 years after Christianity, el otro 1800 años después del cristianismo, the other one 1800 after Christianity. Dicen que es la nueva revelación, this is the new revelation, y si la Biblia va en contra de la nueva revelación y the Bible goes against the new revelation, dicen, la Biblia ya no cuenta, Bible no longer counts, sino la nueva revelación, by the new revelation, es lo que cuenta, es what counts. Esto le digo para que usted vaya entendiendo, ¿verdad?, cómo lo interpretan afuera, how they interpret outside. Pero si vamos a la Biblia, but we go to the Bible, y esto es importante, this is important, porque desde aproximadamente cuando Dios tuvo el llamado a Moisés, when God called Moses, Moisés se encargó de hacer los primeros escritos. Moses was in charge to do one of the first writings, I should say. Lo que escribió Moisés, what Moses wrote, no son los libros más antiguos, they're not the oldest book, sino el libro más antiguo en la Biblia, but the oldest book in the Bible es precisamente el libro de Job, which is the book of Job, ¿verdad? Y esto está interesante, this is interesting. Pero no voy a entrar mucho en detalle, I'm not going to get into too much in detail. Pero lo que escribió Moisés, what Moses wrote, si recordamos, recibieron los 10 mandamientos, they received the 10 commandments, pero para no perderlos, so you will not get lost, ¿verdad? Les voy a dar un pequeño repaso, just a small brief.
¿verdad? Dios dice que hizo el cielo y la tierra y el universo. God created heaven and earth and the universe. Todo lo que habita, everything that habitates. Populó la tierra, puso todo en orden, populated the earth, put everything in order. Hizo un jardín hermoso llamado Edén, made a beautiful garden called Eden. Posteriormente Dios hizo al hombre, God made man. De toda la creación, of all the creation, el hombre, the man, es la única, formación de Dios, the only formation of God, que no fue creada por pronunciación de palabra, was not created by pronouncing word, sino más bien dice que Dios formó al hombre del polvo. God actually formed man out of the dust. Y no solamente hizo al hombre del polvo, not only man made out of dust, sino dice que sopló soplo de vida en su nariz, ¿verdad? But rather in his nostril he blew the spirit of life, y vino a ser un alma viviente, became a living soul, teniendo cuerpo, alma y espíritu, having body, soul and spirit. Posteriormente, miró que todo estaba perfecto, everything was perfect, pero el hombre dice que lo miró solo, but then he saw man alone, ¿verdad? Y posteriormente le hizo una ayuda idónea, he made an ideal help. Que de la costilla de Adán, out of the rib of Adam, ¿verdad? Dice que formó a la mujer, formed the woman, se la presentó, presented to him, él miró a Eva, he saw Eve, y se miró a sí mismo, he saw himself, ¿verdad? Y le dijo, esta será llamada varona, this shall be called a woman, porque del varón fue tomada, because it was taken from man. Posteriormente, Dios los casó, God married them. Pues usted puede leer las escrituras de Génesis capítulo 2, capítulo 3, you can see the scripture, Genesis chapter 2, chapter 3. Dios hace la ceremonia, against the ceremony, los casa, marries them, y se convierte en la primera institución de matrimonio formada por Dios. It was the first matrimony instituted by God, instituida por Dios, y desde ese entonces, from that day, Satanás quiere destruir los matrimonios. Satan wants to destroy marriages. Así que recuerde que lo que destruye el matrimonio, remember, what destroys matrimony, no proviene de Dios, does not come from God. Es por eso que Dios no está de acuerdo con el divorcio. That's why God is not agree with divorce. Pero obviamente esas son otras clases para otro tiempo. Those are teachings for other times. Pero sabemos que, ¿verdad?, que el hombre y la mujer pecaron, man and the woman they sin, ¿verdad? Cuando Satanás, when Satan plantó en su mente y en su corazón, when Satan planted in the mind and in their heart, el deseo de ser como Dios, a desire to be like God. ¿Verdad? Cuando le dijo, no, Dios no quiere que comas del fruto del bien y del mal, porque no quiere que seas como dioses, conociendo el bien y el mal. He said, do not eat from the forbidden fruit, because the God does not want you to become like the gods, knowing the good and the evil. Posteriormente, el pecado entró en ellos, sin came into them. Dios los sacó de ese lugar, God expelled them from that place. Y tomamos toda una historia, then a whole story comes out of them, ¿verdad? Posteriormente, Dios hizo que procrearan hijos, God allowed them to procreate children. Y hay una descendencia que viene de Dios, es the descendancy, we call it the descendancy of God, porque eran hombres que invocaban el nombre de Dios, there were men that invoked the name of God. Pero también estaban los que se apartaron de invocar el nombre de Dios. There's also those that departed from invoking the name of God. ¿Verdad? Es conocida como los hijos de los hombres, o the children of men. ¿Verdad? Y los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. The children of God married with the daughters of men. No es que se casaron con extraterrestres, they did not marry with extraterrestrial, ni tampoco con demonios que se convirtieron en hombres y gigantes, not with demons and became giants, sino esto siguiera ocurriendo hasta el día de hoy, otherwise that will continue until today. Así es que es importante diferenciar lo que dice la palabra. Es importante to differentiate what the word says. Y más clara, ¿verdad? Lo explica en el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. More clearly explain chapter 4, chapter 5, chapter 6 del libro de Génesis, of the book of Genesis.
Posteriormente, Dios quería, ¿verdad?, que el hombre fuera su bien, God wanted man to be well, pero dice la Biblia en Génesis capítulo 6, Genesis chapter 6, que la maldad del hombre incrementó, that the evilness of man increased, donde llegó hasta al punto, came to a point, que dijo Dios, no contenderá más mi espíritu con el hombre, I will not contain my spirit with man, sino serán sus días 120 años, his days will be 120, construyeron un arca a las órdenes de Dios a Noé. They constructed an ark by the instructions of God unto Noah, ¿verdad? Y los que entraron en el arca, those that enter into the ark, este es un extra, this is just an extra for you, ¿verdad? El arca tenía 3 niveles, the ark had 3 levels, ¿verdad? Tenía solo una puerta, they only have one door, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Muchos teólogos, many theologians, ¿verdad? Dicen es la Trinidad, it is the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Ghost, ¿verdad? Y dentro de lo que Dios nos ha dado, what God has given us, a la iglesia de Dios, to the Church of God, ¿verdad? El arca, the ark, representa precisamente el único medio, it is the only way, de salvación, of salvation, ¿verdad? La puerta, the door, ¿verdad? Representa a Cristo, represent Christ, que es el único que salva, is the only one that saves. Y la única forma de entrar al arca, the only way through enter to the ark, es a través de Jesucristo, es through Jesus Christ. Así que dele gloria a Dios que su vida, el perdón de sus pecados no depende de nadie, depende de que usted reconozca a Jesús como su único Señor y Salvador. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero Dios le dijo a Noé que construyera un arca. God told Noah to build an ark, ¿verdad? Dios dio las medidas, God gave the measurements. Dios dio qué materiales se van a usar, God gave what materials are going to utilize. Y esto es importante, this is important, porque posteriormente, digamos, unos 500 años después, about 500 years later, ¿verdad? Israel estaba en Egipto de esclavo. Israel was in Egypt as a slave, donde Dios usó a Moisés, God utilized Moses, ¿verdad? Que tipifica a Jesucristo también, a type and shadow of Jesus Christ, ¿verdad? Egipto representa al mundo, Egypt represents the world, ¿verdad? Y a través de Moisés, through Moses, salió el pueblo de Egipto, the people came out of Egypt, ¿verdad? Así que fueron salvados, they were saved por la mano de Jehová, by the hand of the Lord, según dice Éxodo capítulo 19, according to Exodus chapter 19, verso 2, verse 2. Y cruzaron el Mar Rojo, they crossed the Red Sea, que representa un bautismo en agua, that represents a water baptism, como dice Primera de Corintios 10:2, 1 Corinthians 10:2. Y 3 meses después de la salida de Egipto, 3 months after coming out of Egypt, dice que Dios hizo un alto, God made a stop, acamparon en el monte Sinaí, en el desierto de Sinaí. They stopped at the desert of Sinai, at the mountain Sinai, ¿verdad? El monte de Dios, the mount of God, donde ahí Dios habló con Israel, where God spoke with Israel. Y Dios en Éxodo 19, chapter 19 of Exodus, verso del 3 al 8, from 3 to 8, le dice Dios, God tells them, dice, así dirás a los hijos de Israel. This is how you're going to tell the people of Israel. A la casa de Jacob, to the house of Jacob. Si dieres oído a mi voz, if you pay attention to my voice. Es más, vamos a leerlo. Let's read it real quick. Porque esto va con mi clase. This goes with my class. No crea que me voy a salir. Don't think I'm going to exit out of order. Si voy muy rápido, if I'm going too fast, levante su mano, raise your hands. O si tiene una pregunta, if you have a question, este es el momento para hacerlo. This is the time to do it. No se preocupe, do not worry. No hay pregunta mala, there's no bad question, ni pregunta tonta o a full question. Recuerde que la peor pregunta, the worst question. ¿Quién me puede decir cuál es la peor pregunta? Who can tell me what is the worst question? Dígalo, hermano. The one that you never ask, la que no se pregunta. Esa es la peor pregunta. That is the worst question.
Así que vamos rápidamente, Éxodo capítulo 19, Exodus chapter 19, y vamos a leer del 1 en adelante, verse 1 and below, para que usted se vaya viendo que lo que estoy hablando no es mentira. I want you to know what I'm speaking is not a lie. ¿Ok? Porque, es más, antes de leer, before we read, rápidamente vamos a ver a Génesis. Let's go back to Genesis. Y vamos a leer en el capítulo 3, chapter 3. Vamos a leer el verso 1, verse 1. Esto es importante, que this is important, porque ahorita va a ver cómo voy a ir juntando la secuencia de lo que vamos a leer. Genesis chapter 3, verse 1. Vamos a ver la secuencia, we're going to see the sequence de lo que vamos a hablar, of what we're going to speak. Fíjense bien, la serpiente, the serpent, dice, era más que, it was smarter, in other words, more subtle, of all the animals of the beast, of the field. Ajá. And that serpent says the woman, y esa serpiente le dice a la mujer, ¿qué le dice? Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dice, con que Dios ha dicho, hasn't God says, no, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, hasn't God tell you, do not eat of all the trees in the garden? Así cuando dice, cuando Dios ha dicho, when God have said, la palabra dicho, the word dicho, vamos a ponerlo aquí. Quiere decir que palabra, ¿ok? Dicho, Dios ha dicho, Dios habló, Dios ha dado palabra, quiere decir voz, ¿ok? Quiere decir hablar o hablada. ¿Ok? Son sinónimos una de la otra. Así que esto es importante, ¿ok? Que pongamos atención. Dice, con que Dios ha dicho, hasn't God said, que no comas, que do not you eat del árbol del huerto. Pero ¿qué dice? Verso 2 y 3. Verse 2 and 3. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comamos, mas el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeré de él, ni lo toqué, porque no moriré. Así que la mujer dice, dijo Dios, God said. Habló Dios, Dios dio voz, Dios dio palabra. Estamos hablando de un mandamiento que vino de la boca de Dios. A commandment that came from the mouth of God. Según lo que acabamos de leer. According to what we read. Amén. Ok, perfecto. Así que como podemos ver, Dios hablando, God speaking. En el capítulo 1, en chapter 1, ahí mismo de Génesis, from verse 1. ¿Qué dice verso 3? What verse 3 says? 1:3. Genesis 1:3. And God said, let there be light, and there was light. Y dijo Dios, en God said, y dijo Dios, sea la luz. Es decir, Dios habló, Dios pronunció, Dios declaró, Dios hizo su voz escuchar para que las cosas pusieran. Así que desde el principio, ¿qué pasa? ¿Qué recibimos de Dios? What do we receive from the beginning from God? La voz de Dios, the voice of God. ¿Ok? La palabra de Dios, the word of God. Quiero que pongamos, y si usted lo entiende diferente, you understand it differently, este es el momento que hablemos. This is the time that we speak. Porque todo lo que queremos es como dice la Biblia. All we want, like the Bible says. No como dijo el hermano Noé, como dice la Biblia. Ya leímos al principio lo que dijo el apóstol Pablo. Que la escritura, toda escritura, es divinamente inspirada. ¿Por quién?
Por Dios. Remember we read at the beginning, all scripture is divinely inspired by God. Ok, ahora sí, vamos a Éxodo 19. Porque quiero que pongamos atención. Porque esto que estamos hablando, vamos a poner en evidencia si la tradición o esa nueva revelación sustituye la palabra de Dios. Así de punto, vamos a hacerlo, claro. Éxodo 19, verso 1. Vamos a leer solo el verso 1. ¿Qué dice? Exodus chapter 19, verse 1. We're just going to reverse one only. Ok. Al mes tercero, at the third month, o sea, 3 meses después. Déjalo. A la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí. 3 meses después que habían salido de Egipto, 3 months after they come out of Egypt, llegaron al desierto de Sinaí. ¿Qué más? Porque partieron de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí. y asentaron en el desierto y acamparon ahí Israel delante del monte. Amén. Así que llegaron al desierto y acamparon. Es decir, Dios hizo un alto. Paren. Boom. Ya 3 meses salieron. Ya están libres. No hay quien los esté persiguiendo. Porque regresando a la historia, a ver si usted lee, cuando salieron de Egipto después de las 10 plagas, cada plaga representaba un dios egipcio y Dios quería mostrarle que Él es el único Dios verdadero y vivo y poderoso, que ningún Dios hecho por los hombres realmente era poderoso en contra del verdadero Dios. Salieron de Egipto, que en Egipto estaba la esclavitud, estaba la idolatría, estaba, en otras palabras, representa el pecado, el mundo negro del pecado. Salieron de ahí, they came out of there. Posteriormente cruzaron el Mar Rojo, they crossed the Red Sea, ¿verdad? Donde Dios hizo un gran milagro, God made a great miracle. Y los Egyptians quisieron también pasar en seco, they also wanted crossing dry, ya que miraron que Israel cruzó en seco, as they saw Israel to cross on dry, pero conforme iban ellos cruzando en medio, as they were crossing in the middle, dice Dios cerró las aguas, God closed the waters, y ya no hubo quien los persiguiera, there was no one to chase them no more. Así que Dios cumplía su promesa. Siga leyendo, hermano. Y Moisés subió a Dios y a Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, denunciarás a los hijos de Israel. Hasta este punto Israel era el pueblo de Dios por promesa. ¿Cuál promesa? La que le había hecho Abraham, que le dijo, mira, como la arena de la mar será tu descendencia, como las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Esta era una promesa que le había dado, promesa que fue confirmada con Isaac, promesa que fue confirmada con Jacob, ¿verdad? Posteriormente, 450 años después de estar de esclavos, Dios los ha sacado, así que por eso le dice él a Moisés, lo llama, sube, y le dice, así le vas a decir, ¿a quién? ¿A los hijos de quién? De Israel. No dijo a mis hijos, dice a los hijos de Israel, haciendo referencia de dónde venían, a la casa de Jacob. ¿Qué les dijo? Chapter 19, verse 4. Dice, vosotros vistes, fueron testigos, ¿ok? Este no es un cuento, este no es una ideología, sino dice, you have seen, you're a witness. ¿Qué más? A los hijos, a los egipcios, y como tomé sobre a las águilas, y os he traído a mí. Dice, fuiste testigo de cómo los saqué y lo que hice con los egipcios, cómo los tomé, dice, y cómo los traje, dice, como en alas de águila. O sea, no tuvieron que hacer nada. They had to do nothing. Dios recibió toda la honra y toda la gloria. God received all the honor and the glory. Recuerda, cuando la gente estaba espantada, nos van a matar, they're going to kill us. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? What God told Moses? Te preocupes, don't worry. Levanta tu vara, raise your, the stick, the wood stick. Dice, y dile a la mar que abra until the waters to split up. O sea, Dios hizo todo. God made it all. Ahora, ¿qué dice en el verso 5? Verse 5.
Si diereis. Ahora dice, si pones atención a qué? Voz, palabra, dicho, dijo, hablada. Mi palabra, si dieres oído a mi voz, a mi palabra. ¿Ok? ¿Qué va a pasar si pones atención a la palabra? If you pay attention to the word, what's going to happen? Y guardaréis mi pacto. Así que no solamente si vas a poner atención a mi palabra, a mi voz, ahora si vas a guardar mi pacto. ¿Cuál pacto? Si no habían hecho ningún pacto todavía. What covenant? They haven't done no covenant with him. Pero dice Dios, si guardas mi pacto, if you keep my covenant, ¿qué va a pasar? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Then you should be a special people. Serán un pueblo especial. Porque mío, todo lo que hay en la tierra es mío. Everything that is on the earth is mine. Pero de todo out of that, yo quiero algo especial. I want something special. Y para que sea especial, to be special, tiene que poner oído a mi voz, a mi palabra, y guardar mi pacto, and keep my covenant. Es decir, no puede cambiar, cannot change, porque no te gusta, because you don't like it. Es que así no me siento bien, I don't feel good. Es que así no me enseñaron, they haven't taught me. Es que en el otro lugar me enseñaron acá, no dice aquí. Si pones oído a mi voz y guardas mi pacto, entonces vas a ser un especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Qué más dice? Verso 6. Verse 6. Y vosotros seréis mi reino de la Y vas a ser un reino. ¿De qué? Sacerdocio, administrador ahora sí, de el reino de Dios. Fíjese qué tan hermoso lo que Dios le estaba diciendo. Vas a ser tan especial que vas a administrar en mi reino. Por eso dice, va a ser un reino de sacerdocio. ¿Qué más? y gente santa. Pero como yo soy santo, tú como mi pueblo, mis sacerdotes, mis administradores, tienen que ser también ¿qué? Santos. Es importante, porque hoy en día se escucha mucho, somos cristianos pecadores, porque todo el tiempo pecamos y mientras estemos en esta tierra vamos a pecar, ya que estemos en el cielo vamos a dejar de pecar. Pero esto no es lo que dice la Biblia. O sea, vamos a la Biblia, no se enoje conmigo. ¿Okay? Vamos a lo que dice la Biblia. ¿Qué más? Dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que dice, todo esto quiero que le digas a los hijos de Israel. En el verso 7, verse 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras. Otra vez puso en presencia de Dios. ¿Qué es lo que puso? Todas. No algunas, no parte, no solo lo que le gustó, sino todas que palabra, voz, lo que he hablado, lo que he dicho, lo que Dios dijo. Todas las palabras. ¿Qué más? Estas palabras que Jehová les había mandado. Sigue leyendo. Dice, y todo el pueblo respondió a uno. Y todo el pueblo, no parte del pueblo, no algunos, todo el pueblo respondió a uno y dijeron, ¿qué es lo que dijeron? Y a uno dijeron todo lo que Jehová Verse 8. ha dicho. And all the people, not part of the people, some of the people, all the people said, everything that God has said, haremos, we will do. Ok, esto es importante porque posteriormente, aquí voy a adelantar rápido, I'm going to speed up. Capítulo 20, chapter 20, recibieron los 10 mandamientos, they received the 10 commandments. Y como se tardó mucho tiempo Moisés hablando con Dios, and as Moses took too long speaking with God, el pueblo se desesperó, the people got desperate, ¿verdad? Construyeron un becerro, they built a calf of gold, ¿verdad? No, un becerro, it was a lamb of gold, ¿verdad? Un becerro de oro, ¿verdad? Violando lo que acababan de prometer, they just promised. O sea, la incoherencia del ser humano,
Incoherent of the human being. Pero posteriormente, diga hermano. Tengo esta, yo leyendo la Biblia ahorita y yo leí antes cuando no me entendía, hermano. Entonces, así como Dios dijo, entonces tenemos que hacer todo lo que Claro, y no enojarnos en todo, ¿me entiendes? También, claro, claro. porque Él dijo que la palabra que Él dijo, habemos mucho que a veces nos hacemos perezosos no ir a un culto y cuando en verdad, He said we should not be lazy to go to church service. porque Él dijo todo, pues, He says because we have to obey it in all things. Amén, amén. Sí, sí, sí. Y más adelante vamos a llegar. Más adelante a eso. Sí. Así que posteriormente, ¿verdad? Después de todo eso, recibieron los 10 mandamientos, que eran en tablas, they received the commandments, they wrote it in stones. Recibieron más leyes, they received more laws, porque como nación, as a nation, necesitaban leyes que rigieran la nación, they needed laws to arrange the nation, y Dios les ayudó con leyes, God helped them with laws. Y posteriormente, ¿verdad? Fueron escritos, they were written. Hay 5 libros escritos por Moisés, 5 books written by Moses, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy and Numbers. Posteriormente, pasaron varios años, many years came by, de Moisés, from Moses, ¿verdad? Después que llegaron a la tierra prometida, they get to the promised land, Josué, Joshua, capítulo 1, chapter 1. Estoy adelantando, I'm fast forward, ¿ok? Porque esto es importante, this is important. Y si tiene pregunta, duda, you have a question or a doubt, por favor, siéntase libre en hacerlo, please feel free. Yo no quiero que usted se me pierda en lo que estoy hablando, I don't want you to get lost in what I'm speaking. Posteriormente, Josué capítulo 1, Joshua chapter 1. Ya Moisés ya había muerto, Moses has already passed away. Van a entrar a la tierra, they're going to get into the land. Dios habla con Josué, God speak with Joshua, capítulo 1, chapter 1. Vamos a leer verso 7, verse 7. Vamos a ver 7, 8 y 9, pero ahorita solo el 7 primero. ¿Qué dice el verso 7, verse 7? Joshua chapter 1, verse 7. Solamente, only, te esfuerces y sea muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley mi siervo Moisés mandó. dice, esfuérzate y haz conforme a qué? Toda la ley, lo que estaba ya que escrito. ¿Quién te lo dio? Who gave it to you, the law? O sea, Dios, pero a través de Moisés, ¿verdad? Que recibiste de Moisés. Well, you received of Moses. Como Moisés ya estaba muerto, Moses had died, tenía que estar escrito, had to be writing. ¿Verdad? Para que no haya confusión, no confusion. ¿Qué más? Keep reading. Partes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendieres. Y dice, y no te apartes, and do not depart. Ni poquito a la izquierda, ni poquito a la derecha. Not a little bit to the left, or a little bit to the right. Sino tal y como la recibiste, just like you receive it. Quédate en medio, stay in the middle. No le agregues, don't add. No le quites, don't reduce. Así como fue escrito. ¿Qué más dice el verso 8, verse 8? Y el libro de aquesta, la ley, nunca se apartará de tu boca. Pero este libro de esta ley, ¿ahora qué? No se aparte de qué. Quiere decir que ahora tú vas a hablar lo que ya está escrito que Dios dio. ¿Ok? Vas a hablar lo que ya está escrito. Por eso dice, no se aparte de qué. De tu boca, que dice que lo tiene que leer. He has to read it. ¿Qué más dice? Antes de día y de noche meditará en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hasta ahí.
Si haces esto, vas a prosperar. La palabra de Dios es un beneficio. The word of God is a benefit. No es perjudicarte. Y that's not to harm you. Rapidito, just a quick. Cuando usted se corta, when you cut yourself, hay que tratar, ¿verdad?, la herida. You have to treat the wound. Te lo lava, you wash it. Pone agua oxidante, oxy water. Le pone alcohol, maybe you put alcohol. Le pone mertiolate, ¿verdad? O the purple, I don't even know what they call it in Spanish, mertiolate. ¿Verdad? Y le pone su curita, they put a bandage. ¿Verdad? Y arde a veces, y al niño todavía ni se lo pone y ya está llorando. ¡Ah! Ya viene a apply to the kid, they'll be crying. Yo así era. Nomás lo miraba, ya estaba llorando cuando era niño. Pero ¿qué es lo que hace? Ayuda a curar. No para hacerlo peor, para hacerlo mejor. La palabra a veces da duro, nos incomoda. A veces decimos, no. Si es así, no, mejor aquí me quedo en el mundo. Dios conoce mi corazón, yo más creo en Dios. Y como yo creo en Dios, al final de cuentas Dios me va a juzgar. Tú no tienes que decirme nada, Dios es el que me va a juzgar. Te va a juzgar con lo que Él ya habló. No te va a juzgar con lo que no ha hablado. Así que pongamos atención. Ahora, posteriormente sabemos que de ahí, después de que Josué murió, after Joshua died, está el libro de los jueces, the book of Judges. Son 250 años, 250 years approximately, que fueron, eran, gobernados por, no gobernados, si me había dicho, eran juzgados por jueces, they would judge by judges. Y cada vez que Israel se apartaba de Dios, and every time Israel departed from God, caían en problemas, de fall in trouble, como le dijo a Josué, a Joshua, no te apartes, do not depart. Pero cada vez que se apartaban, every time they depart, se metían en problemas, they get in trouble, y Dios tenía que levantar un juez, God arise a judge, un hombre justo, a righteous man, que amaba a Dios, that loved God, que no se había apartado de la palabra, that did not depart from the word, y lo usaba para rescatar al pueblo, and use him to rescue the people. Y así pasaron por 250 años, it happened like that for 250 years. Pero miraron las otras naciones, but they keep looking at the other nations, que tenían reyes, they had kings, tenían leyes, laws, y tenían formas de hacer muchas cosas, they have ways to do many things. Y dijeron ellos, ya no queremos más jueces, we don't want no more judges. El último juez, the last judge, Samuel, dice, ya estás viejo, you're old. Ya ni tus hijos te hacen caso, not even your children pay attention. Pastor, ¿ya para qué? No, pastor, ni tus hijos van a la iglesia, ¿ya qué me dices, pastor? Mejor ya retírate. Parafraseando. Ya ni tus hijos te hacen caso. Es más, están hasta ellos robándole a la iglesia. They even steal into the church. ¿Verdad? ¿Qué es lo que le estaba pasando a Josué? Dijeron, danos un rey, give us a king. Queremos ser como las otras naciones. We want to be like the other nations. Ya no queremos que Dios gobierne por su palabra. We don't got governed to govern through His word. Sino ahora queremos un rey. We want a king. Que cuando nos mire, when they see us, ya no nos miren diferente. They're not going to see us differently. Si nos miren igual que ellos, but the same. Y es lo que pasa hoy en día. That's what happened today. En muchos lugares y many places, en vez de que la congregación es cristiana, instead of the Christian congregations, se ganen al mundo, de win the world para Cristo, for Christ, están convirtiendo la congregación de the congregation en el mundo, to the world, y el mundo se los está ganando a ellos, and the world is winning them. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de ellos ahorita, estamos hablando, porque va parte de lo que estamos hablando. Pero bueno, posteriormente, el pueblo empezó a pelear, the people started to fight, por el pecado, because of sin. Dios, antes que el pecado cayera tanto en Israel, before sin fall so much in Israel, dice que Dios, a través de David, through David, era un reino respetado, the respect the kingdom, un reino de hombres
fieles, men that were loyal al rey, to the king, y a Dios, and to God. Y las demás naciones no querían problemas con Israel. And the other nations had no issues with Israel. Sí, Satanás sabe a quién ataca y a quién no. Satan knows who attacks and who will not. Porque es importante, it's important to know, que cuando estamos when we're with God, Dios va a pelear con nosotros o por nosotros. God is going to fight for us. Posteriormente, él quería construir una casa permanente. He wanted to build a permanent house. El tabernáculo lo tuvieron por 480 años aproximadamente. I think they had the tabernacle for 480 years. Algunos dicen 430, some say 430, como sea. However it is. Pero Dios le dijo a David, God told David, tú no me vas a construir casa, you're not going to build a house for me. Pero David recaudó la mayoría del material. He gathered the most of the material para la construcción del templo, for the building of the temple. Dice, pero tu hijo, by your son, va a construirme la casa permanente. He's going to build my house. Así que murió David died. Su hijo Salomón, his son Solomon, un hombre temeroso de Dios, también fearful of God, que lo primero que hizo, the first thing he did, cuando le dijeron, vas a orarle a Dios, pray to God, y lo que tú le ores, whatever you pray, Dios lo va a hacer, God is going to do it. Porque Dios amó tanto a tu padre, God loves so much your father, que te va a conceder lo que tú quieras, going to concede what you want. Y dice la Biblia, and the Bible says, en Primera de Reyes, First of Kings, ¿verdad? Que él pidió sabiduría, he asked for wisdom, de cómo dirigir al pueblo, how to lead up. Qué bonito, how beautiful. Y el reino de Salomón, and the kingdom of Solomon, fue un reino de paz. It was a kingdom of peace. Pero construyó el templo, built the temple, y estaba tan perfecto, it was so perfect, todo en orden, everything in order. La construcción del templo, the construction of the temple, dice la Biblia, the Bible says, que él buscó artesanos, he searched for those, how do you call those people that they do art? Artists? Well, yeah, not really artists, but anyways. That's the point. Artesanos que eran inspirados por Dios, were inspired by God. Construyeron el templo, they built the temple. La fama creció, the fame grew. Vinieron de otros países, de otros reinos, they came from other countries, other kingdoms, a ver a Salomón, to see Solomon. Pero Salomón después hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Then he started to do what God told him not to do. ¿Se recuerda? Hace 2 semanas lo hablamos. You remember? We spoke about it 2 weeks ago. Empezó a casarse con otras mujeres, start marrying with other women, para mantener la paz entre los reinados, to keep peace among the kingdoms, porque esa era la costumbre en esos días. That was the custom in those days. Pero eso no fue lo que Dios le dijo. That's not what God told him. Dios le dijo, si haces eso, if you do that, tu corazón se va a corromper. Your heart is going to be corrupted. Y dicho y hecho, and it happened, se corrompió. Cada mujer, dicen que fueron como 700 mujeres, had about 700 wives, más las doncellas, plus the concubines. Y dice que cada una de estas mujeres que eran de otros pueblos, each one of these women that were from other nations, dice que traían otros dioses, they have other gods. Y él les construyó templos y altares a cada una de las mujeres, a los dioses de sus mujeres. He built altars and temples for each one of his wives. Así que imagínese Israel, so imagine Israel, la nación que tenía que ser única y especial de guardar la palabra y el pacto, to keep the word and the covenant. Ahora estaba lleno de montón de templos y altares de otros dioses. Now it's full of temples and altars of other gods. ¿Cómo está tu corazón? How's your heart? ¿Te lo dedicaste a Dios? You dedicated to God. Pero cae en él. What's inside? No me digas, don't tell me, just think about it. Solo piénsalo. Posteriormente, esto provocó que el reino se dividiera. Ya no en Salomón, sino en el hijo de Salomón, but under the son, Solomon's son, the kingdom got divided. Las 10 naciones del norte, conocidas como Israel del norte, the 10 kingdoms of the north, known as the northern Israel, y el reino de Judá, and the kingdom of Judah, y la mayoría de la tribu de Benjamín se quedaron con ellos, the majority of the Benjamin tribes stayed with them.
Los del norte, the north, dijeron, ya no queremos ir a Judá, we don't want to go to Judah, al templo a ofrecer sacrificios, to offer sacrifices. Acá, here up north, vamos a construir nuestro propio altar, we're going to be our own altar. Y como tenemos aquí también parte de la tribu de Leví, we are part of the Levi tribe, ellos van a también a ser los sacerdocios acá, they're going to do priesthood. Posteriormente, es donde usted encuentra la mayoría de los profetas menores. That's when you find the majority of the minor prophets. Son del norte de Israel, de for north of Israel. Lo imaginable, the unthinkable, ¿verdad? Vino Nabucodonosor, came, conquistó, they conquered, que era la Babilonia, which is the great Babylon. Posteriormente, los medio persas, then the Medo Persians, conquistaron a Babilonia, they conquered Babylon. Todo esto ya estaban en el exilio, all that was in the exile. Ya en Israel ya no había quien administrara las cosas de Dios. There was no one to minister the things of God. La ciudad fue quemada, the city was burned, el templo quemado, they destroyed the temple. Y entonces había una necesidad, there was a necessity. Fue cuando empezaron ellos a crear las sinagogas. That's when the synagogues started. Porque ya no tenían al templo, they didn't have the temple. Entonces se reunían en sinagogas, they started to gather in synagogues. Avanzando el tiempo, advancing the time, recuerda, al imperio Babilonia, the Babylons fueron conquistados por los medios persas, they were conquered by the Medo-Persians. Los medios persas, por el imperio griego, they were conquered by the Greek. De los griegos a los romanos, by the Romans. En fin. Pero, como el día de hoy, just like today, el idioma más popular en el mundo, the most popular language in the world, ¿cuál es? Which one it is? No, el inglés es English. Todos los aeropuertos del mundo, in all the airports around the world, algo hay seguro, something is certain, hablan inglés, they speak English. ¿Y sabe por qué no español? You know why not Spanish? Aunque somos más países que hablamos español, we know we have more Spanish speakers than we speak Spanish. Porque nuestro español, our Spanish, hay mucha diferencia de país en país. There's many differences between Spanish countries. Hay cosas que en República Dominicana se dicen, the things that in Dominican Republic they say, que en México no las entendemos, that we don't understand Mexico. Cosas que en México decimos, things that we said in Mexico, que en otros países, en other countries, tampoco las entienden, they don't understand it. Y es por eso que no es el idioma universal, that's why it's not the universal language, sino es el griego, but it is the Greek. Entonces, estoy tratando de avanzar, I'm trying to advance. Unos 250 años antes de Jesucristo, about 250 years before Jesus Christ, el idioma que se hablaba en todo el mundo conocido, the language that spoke in all the known language, era el griego, was the Greek. Y había muchos, there were many, que estaban, ya que sus hijos nacieron en esos lugares, the children of the children born in those places, que ya no había quien les hablara de las cosas de Dios. They would have no one to speak about the things of God, al menos que los llevaran a las sinagogas, unless they go to the synagogues, pero después empezaron a adoptar algunas cositas fuera de lo normal, they started to adopt some of the things that were not normal. Entonces empezaron a traducir, they started to translate, un grupo de 70 eruditos, 70 scholars, tradujeron todo el Antiguo Testamento, translated the Old Testament al griego, into the Greek, y ahí nació la primera, digamos así, la primera Biblia o traducción de la Biblia, the first translation of the Bible, al griego to the Greek, conocida como la Septuaginta, no la Septuagint, que fueron Septuaginta, o sea, de los 70, make an attribute to the 70s, y fue la que empezaron a mandar a todas las naciones, started to say to all the nations, donde estaban los judíos, would have the Jews, porque algo tenían en común, something they had in common, el griego, the Greek. Ahora todos podían leer que lo mismo. Es importante. No era la tradición, was not tradition. No era nueva revelación, it was not new revelation. Sino tenían que tener lo que Dios había hablado, what God has said. Esto es importante. Estoy hablando un poquito de esto, I'm speaking about a little bit of history. Posteriormente,
para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, by the time of our Lord Jesus Christ, el tiempo de los apóstoles, the time of the apostles. La Biblia, digamos, que leían, the Bible that they read, los manuscritos que leían, the scriptures that they read, era la Septuaginta. It was the Septuagint. Posteriormente hubieron otros libros que fueron escritos en griego. There were other books that were written in Greek, ¿verdad? Que se relaciona a la historia de Israel. They're related to the history of Israel, como los Macabeos, the Maccabees, ¿verdad? Solo historias, history. Es más, hay una fiesta judía que se festeja en muchos lados. There's a Jews festival that they celebrate, Hanukkah, ¿verdad? Que es el tiempo de Navidad, which is time of Christmas. Y dice la Biblia, the Bible says, creo que en el libro de Lucas, I think it's in the book of Luke, no me acuerdo el capítulo, I don't remember the chapter, donde dice que incluso Jesús, even Jesus, fue al templo, went to the temple, en el día de la fiesta de las luces, in the festivity of the lights. ¿Cuál es la fiesta de la luz? What is the festivity of the lights? Hanukkah. Pero bueno. Pero esos no están incluidos en la Biblia. Those are not included in the Bible. Porque no son reconocidos como inspirados. They're not recognized as inspired. Porque no hablan de Dios. They don't speak about God. Sino hablan solo de historia. They speak about history. Así que esos libros son llamados como libros apócrifos. Apocryphal books are what they call. Son como 10 que estaban en la Septuaginta. There are about 10 of them. They added to the Septuagint. Posteriormente, en el año 70, in the year 70, vino el comandante, el capitán Tito, Titus the captain. Dice que destruyó el templo, destroyed the second temple, el segundo templo, the second temple fue destruido y was destroyed. Quemó la ciudad, burned the city. Siguieron the scatter the Jews, se derramaron los judíos por otros lados. Fue tan horrible, so horrible, que aproximadamente unos 15 kilómetros del norte de la ciudad de Leví, about 15 kilometers to the north of the city of Levit, se juntaron algunos de los sacerdotes, some of the priests they gathered, y decidieron escribir, they decided to write, lo que se conoce ahora, what is known today, que es la Tanakh, what is the Tanakh, que es la Biblia que usan los judíos, which is the Bible that is used by the Jews. Y lo que ellos hicieron, what they did, de la Septuaginta, the Septuagint, tradujeron al hebreo, they translated into the Hebrew, y los libros que no fueron originalmente escritos en hebreo, the books that were not originally written in Hebrew, como los Macabeos, like the Maccabees, no fue escrito en hebreo originalmente, it was not written in Hebrew, sino en griego, but in Greek, esos no fueron traducidos, they were not translated, así que por eso tampoco forman parte de la Biblia judía, that's why they're not part of the Jew Bible, porque la palabra, because the word, es importante, it's important. Es más, vamos a ver algo rápido. ¿Alguna pregunta o comentario, questions? Or comments? Siéntese libre. Pues ya voy a terminar. I'm almost done. Deme 10 minutos. Give me 10 minutes. Y terminamos. And we finish. Creo que vamos a tener parte 3. I think we're going to have part 3. Porque esto es mucha información. It's a lot of information. Pero vamos a la Biblia. Let's go to the Bible. Y esto lo quiero decir. And I want to mention this. Voy a borrar un poquito aquí mi pizarrón. Usted va a encontrar, you're going to find, y este no es ningún ataque, this is not an attack, porque yo no tengo la necesidad de perder mi tiempo en ataques, I don't have time to lose my time in attacks, pero sí es mi responsabilidad hablar la verdad, but it's my responsibility to speak the truth. A veces usted encuentra, sometimes you find, people, que dice que la Biblia dice that the Bible fue hecha, was done or built por la Iglesia Católica, by the Catholic Church. Y hay muchos cristianos, there's many Christians, que eso creen, that they believe. Y yo no sé usted, I don't know about you, ¿cuántos de ustedes ha creído así? How many of you have believed like that? No levante la mano, quiero que usted medite. Porque ellos te dicen, ¿y quién hizo la Biblia? Pues dime.
que fuimos nosotros, y usted va a encontrar en el internet un montón de pleitos de esos. Pero quiero hacer mención a algunas de las cosas que eso no es así. Por eso le estoy dando historia de la convicción que siempre hemos tenido la palabra de Dios todo el tiempo. La Iglesia Católica ni existía. Siempre ha habido la palabra de Dios. El Nuevo Testamento, the New Testament, podemos decirlo, we can say it this way. ¿Quién me ayuda a buscar rápidamente, por ejemplo, a ver, pastor, usted me busca 1 Timoteo 5:18, hermano Williams, me busca usted Deuteronomio 25, verso 4, hermano José, búsqueme Lucas 10:7, pastor Rosario, me busca usted 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 16, le voy a pedir a la hermana Emma, Colosenses 4:16, Colossians 4:16. Shall I tell you? Esta hermana Amory, Sister Amory. Yeah, you're going to read 1 Thessalonians 5:27, 1 Tesalonicenses 5:27. Y bueno, por ahorita, pues si no me acelero y pierden todo. Ok, ya voy a terminar. I'm almost done. Les prometo. I promise. No, a usted le dije segunda de Pedro 3:15, le dije. Y dice, pero ahorita no me lea todavía. Vamos a empezar ahorita. ¿Quién va a leer 1 Timoteo 5? Dice, ok, permítame. Dígame. 5:18. Ajá. Dice, Porque queremos ver lo que la iglesia del Nuevo Testamento hacía. We want to see what the Church of the New Testament did. ¿Qué hacía la iglesia del Nuevo Testamento? dice 1 Timoteo 5:18. Ajá. Porque la Escritura dice, no emborazarás al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornada. Así que aquí el apóstol Pablo, the Apostle Paul, en esta escritura, in these scriptures, 1 Timothy 5:18, da una expresión que se ha predicado mucho en las iglesias, an expression being preached in the churches. Dice que ¿verdad? El obrero es digno de su salario, that the work is worthy of his salary, ¿verdad? Que al buey que no le debemos de tapar la boca, to the ox we should not cover his mouth. Pero eso que él hablaba, that he spoke, no eran palabras propias, was not words of his own. Eran palabras escritas antes. ¿Qué dice Lucas 10:7? Lucas 17 dice, y pasad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero es digno de su salario. No os seis de casa en casa. Así que como usted ve, as you can see in Luke 10:7, el apóstol Pablo y el apóstol Paul apply lo que ya estaba escrito, what was written. Ahora, ¿qué dice Deuteronomio 25:4? No pondrás bozal al buey cuando trillare. Y Lucas tampoco escribió algo nuevo, sino escribió lo que ya estaba, ¿qué? Escrito en Deuteronomio. ¿Sí? ¿Cómo es importante la palabra? See how important the word? ¿Sí? ¿Tiene pregunta, hermana? No, te estás tirando. Ok. Con toda confianza, siéntese en libertad usted de preguntar, hermanos. Yo no lo sé todo, pero si no lo sabemos, nos la inventamos ahorita. No se crea, hermano. Si no lo sabemos, estaremos la debida el estudio apropiado para poder contestar. Ahora, incluso el apóstol Pedro, vamos a ver lo que él declara concerniente a los escritos de los otros apóstoles. ¿Qué dice segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16? Second of Peter, chapter 3, verse 15 and 16. You should read it on the last page at the end, where it says canon. What I'm talking about is that portion. Oh, no, I was talking about your lesson, is what I'm saying. ¿Qué dice? Dice, y tened por salud la paciencia de nuestro Señor. Como también nuestro amado
sabiduría que le ha sido dada, o escrito también. Lo que el apóstol Pablo no solamente ha hablado, sino que también ¿qué? Ha escrito. Quiere decir que el apóstol Pedro está aquí reconociendo los escritos del apóstol Pablo. ¿Qué más dice? Casi todas sus escrituras, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, cuales los indoctos y constantes tuercen como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. Dice, incluso el apóstol Pedro reconoce, hay misterios que el apóstol Pablo habla, que no las entendemos. Y los indoctos, aquellos que se hacen ser sabios, que tampoco las, sino otros, dice, no las entendemos. Ahora esos, peor no las entienden, pero las usan ¿qué? Y las tuercen. Así que no se sorprenda cómo hay gente que al día de hoy todavía tuerce las escrituras para justificar su pecado. Got it? All right. Ahora, ¿qué dice Colosenses 4:16? Colossians 4:16. Can you tell me what it says? And when this rule is read among you, because that is read also in the church of Londinians, and that ye likewise read the epistle from Laodicea. Okay. Colossians 4:16, Colosenses 4:16. Y cuando esta carta fuere leída entre vosotros, ¿quiénes son vosotros? La iglesia. Hace que también sea leída en la iglesia de los laodicenses y de la Odisea, que la leáis también vosotros. La palabra, la carta de Pablo, no solamente va a ser leída en la iglesia de Colosenses, pero también en la iglesia de la Odisea y la iglesia de la Laodicenses. Quiero que vaya poniendo atención cómo la iglesia en el Nuevo Testamento también iba ¿qué? Copilando los escritos, no tradición, ni nueva revelación, sino los escritos. 1 Tesalonicenses 5:27. 1 Thessalonians 5:27. I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren. ¿Qué dice 5:27, pastor? Conjuros por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Así que como usted ve, la palabra del Nuevo Testamento no solamente usaban la del Antiguo, pero ahora la del Nuevo también era sido adaptada y respetada. ¿En dónde? En la iglesia. Gloria sea al Señor. Y ya para terminar, porque tengo mucho, pero no quiero hablar más, sino quiero que usted descanse, porque si no se le va a olvidar todo lo que hablé. Así que si usted nos sigue en Facebook, ahí usted va a poder ver los videos, para que usted lo vuelva a estudiar y tome notas. Todo esto, hermanos, yo no lo hago por mí o para mí, lo hago para que su alma sea edificada. Hoy yo estoy aquí, mañana tal vez me manden a otro estado, o me regreso a California, no sabemos lo que Dios tenga en el ministerio para mí, pero esto espero que le quede a usted y le atesore en su corazón y le sea un bienestar para usted y las congregaciones donde usted esté. Glorias, mande para no. Aleluya, ojalá Dios lo oiga porque ya me estoy ajustando y me sacan, no, entonces sí lloro. Pero ya para terminar, in order to finish, si nos ponemos de pie, we can stand. Hechos capítulo 15, Acts chapter 15, verso 23, verse 23. Acts 15, 23. ¿Qué dice el 23? Can we read it? Y escribí por manos de ellos, los apóstoles y los ancianos, y los
Antioquía. Y en Siria, y en Delicia, Así que dice, y escribir, estamos hablando de los escritos, cartas, y escribir por mano de ellos, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Sicilia, salud, salvación. Y más, rápidamente, verso 28, ¿qué dice? Solo el 28. Que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Gloria a Dios. Ahora verso 30, ¿qué dice el verso 30? ellos entonces enviados descendieron a Antioquía, Antioquía. y juntando la multitud dieron la carta. Ajá. ¿Dieron qué? ¿Y qué pasó cuando se mantenía la palabra? No la tradición ni la nueva revelación, sino la palabra. ¿Qué dice en el verso 31? La cual como leyeron fueron gozosos de la De consolación. Así que cuando recibieron, ¿qué? Llegaron gozosos. Verso 32. Judas Judá también y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ajá, y verso 33. Y pasando ahí algunos tiempos fueron enviados de los hermanos a los apóstoles en paz. Y así que fueron enviados a los apóstoles en paz. Verso 35. Mas a Silas pareció bien en el quedarse ahí. Siga leyendo. Y Pablo y Bernabé estaban en Antioquía. enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio como muchos otros. Gloria sea al Señor. Ahora, vamos también, vamos haciendo la narración. Ahora vamos a bajar más abajo, donde dice, verso 4, ¿qué dice? 16:4. Capítulo 16, verso 4. Recuerden, toda esta es la misma narración. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que ponga atención al verso 4. Y como pasaban por las ciudades, les recomendaban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Verso 5, ¿qué dice el verso 5? Así que la iglesia era confirmada en fe y era aumentada en número cada día. Si guardaban la palabra, ¿había qué? Crecimiento y salud, porque eran confirmados en palabra. Realmente tengo mucho más que decir, pero creo que hemos dicho lo que el Señor puso en el corazón que dijéramos en esta hora. Yo quisiera que tomamos este momento, vamos a tomar un momento de oración y le digamos al Señor, ¿verdad? Que permita que retengamos su palabra en nuestro corazón, ya que la palabra de Dios es nuestra única y máxima autoridad que Él nos ha dado. Pastor Jorge, ¿por qué no nos dirige en oración, por favor?